Bueno, recibimos en nuestra mesa. Nosotros tenemos una sección que se llama Efímero y charla de la vida en perspectiva. Y me pareció muy útil este 3 de abril charlar con Ramón Garcés, que está acá a mi derecha. Gracias por venir, Ramón. Muchas gracias por invitarme. Ramón es excombatiente. Estamos viendo algunas de las fotos detrás nuestro de él en el campo. Cuando pisaste las Malvinas, ¿qué edad tenías? 18 años. 18. Sí. O sea que te enteraste con 18 años que ibas a ir efectivamente ahí. Sí, con 18. Cumplí 19 en Malvinas. Acabas de terminar el servicio militar obligatorio. Lo comenzaba en ese momento. Ah, lo comenzaba sí, recién. Era muy nuevito, sí. Me incorporaron en enero y ya en abril ya estaba en Malvinas. O sea que no tuviste casi nada de instrucción para presentarte y para estar ahí en Malvinas. No tuve prácticamente nada de instrucción. A mí me tocó estar en un grupo de artillería antiaérea y tuvimos una preparación de 2 clases en un pizarrón y así nos tocó llegar a Malvinas con nada prácticamente. O sea, sin ningún tipo de instrucción y a la vez con 18 años tampoco tenías demasiada noción de lo que ibas a hacer, porque uno a los 18 años, supongo, y me contradecirás o no, es aventurero, no tiene tanta noción de qué pasa en la vida y por más de que... A ver, ¿qué sensación tuviste cuando te dijeron vas a ir a Malvinas? Bueno, ya la sensación mala la tuve cuando me incorporaron, que a mí me tocó Fuerza Aérea y yo vivía a 100 metros de la primera brigadería de Palomar y me subieron a un avión y me llevaron a Comodoro Rivadavia, Chubut, casi 2.000 kilómetros. Así que esa fue la primera sensación horrible. Y más en el contexto que se daba todo, ¿no? Que el año 82 todavía estaba gobernando una dictadura genocida, ¿no? Y entonces era un contexto pero muy ¿eras difícil. consciente de todo esto o todo esto lo viste en perspectiva y decís, bueno, ahora yo me doy cuenta que... No, era consciente porque yo militaba en la Juventud Peronista y de jovencito, así que estaba en el centro de estudiantes en la clandestinidad del Comercial 2 de Aedo, y entonces era como que la militancia se daba en ese contexto, ¿no? En contra de la dictadura y de repente estaba vestido de militar. Había algo del hecho de este sentimiento patriota que también era el que querían vender en los comerciales, que vos lo comprabas de alguna manera, o sea, comprabas esto de, bueno, voy a luchar por mi país, o era completamente un tremendo a donde Y voy? era tremendo. Era tremendo, sí. Yo me crié escuchando historias de guerra de mi familia, que eran exiliados del franquismo, de mis abuelos, de mi papá, de mis tíos. Y bueno, a mí me crié escuchando y mirando películas de combate, pero nunca imaginé que iba a estar yo adentro de una película de terror basado en la realidad, digamos. Fue difícil, pero bueno, me sentí bien porque en el sentido que me sentía bien físicamente. Entonces pensaba que, como bien dijiste, 18 años, claro. 19 tenía fuerza y me llevaba el mundo por delante, ¿no? Sí, por eso te digo, uno es menos consciente a los 18 años de lo que si te toca a los 30 o a los 40, lo ves de otra forma. Lo ves de otra forma, Obviamente. Sí, claro. Que sea por la vía diplomática. ¿Cómo lo tomó la familia? Bueno, mi mamá se enteró un mes después, no le querían decir Claro. y yo las 2 primeras cartas que escribí fue a mi hermana, Rosa, y a un amigo mío. Tremendas esas cartas, ¿no? Le decía dónde estaba. No, pero tremenda. Yo me tocó leer hace un tiempito, recuerdo que Clarín había hecho como una serie de Sí, de cartas. colección de cartas. Sí, yo la verdad que tuve la suerte y la habilidad de poder recuperar las cartas y traerlas, que no, en donde estuve yo no fue frecuente. Sí. Y bueno, por suerte las tuve hasta hace muy poquito, impecables. Más de 40 ¿Las que mandaste años. y las que recibiste? Sí, muchas de las que mandé y las que recibí. Y por suerte tuve la posibilidad de que desde la Biblioteca Nacional, ¿no? La que estaba encargada, se llama Guerra, de apellido, casualmente Guerra se llama de apellido, y fue por la paz, de incorporar a los registros de la Biblioteca Nacional todo el material que yo tenía sobre Malvinas, todo el material escrito, para que se preserve para la historia, ¿no?
Ramón, me imagino que ese viaje estabas con compañeros, ¿conocías a algunos de ellos? ¿No conocías a nadie? No conocía a nadie. Ah, no conocías, o sea, se conocieron ahí, Nos conocimos. en el ejercicio de... Sí, exactamente. ¿Cuál era a ver, o sea, me ayuda mucho también, yo tengo 30 años y nací en los 90, entonces todo esto a mí me llegó como mucha gente de la que puede estar mirando este programa, o gente que lo va a ver después a través de la plataforma de YouTube, o gente que lo puede estar viendo desde otro país. Nos llegó como cuento todo esto, ¿no? Nos llegó como narrado por, no cuento por la ficcionalidad, sino narrado por otro. Claro. Entonces, trato de hacerme imágenes y por eso me impactaron mucho en su momento las cartas, ¿no? Porque las cartas eran imágenes de lo que estaban viviendo ustedes, donde a sus familiares trataban de contarles, pero de alguna forma también medio edulcorado, porque yo no sé si a mamá y a papá le querías decir, mira, todo lo que estamos viendo es tremendo. Sí, eso es verdad. Aparte no te permitían decir esas cosas. Vos cuando escribías una carta tenías que entregarla abierta, para que ellos te la lean y digan, esta puede ir y esta se rompe y se tira. Así era la cosa. Por eso todas esas cartas edulcoradas que decís eran porque o lo tratabas de decir poéticamente, no éramos Spinetta nosotros, no, claro. O no lo decías, o tratabas de tranquilizar con el mensaje, estamos bien, comemos bien, estamos bien abrigados, y bueno, todas cosas que después no fueron así, ¿no? ¿Cuáles eran los comentarios entonces en ese viaje inicial cuando estaban yendo a las islas? O sea, ¿qué comentaban entre ustedes? ¿Recordás algo de lo que se decían? Bueno, había una sensación encontrada, porque una, decir, bueno, vamos a conocer Malvinas, que lo habíamos leído en la escuela, lo habíamos estudiado en la primaria, parte de nuestra Patagonia Argentina, estábamos contentos, tenemos la posibilidad de conocer nuestras Islas Malvinas. Y por otra, ¿a dónde vamos? A la guerra. Entonces, claro. Ahí está la no conciencia, ¿no? Claro. De lo que decía. Claro. Así o sea, ustedes lo vivían casi de alguna forma turísticamente, y por otro lado, no, bueno, pero vamos a ir a la guerra. Vamos a ir a la guerra, esperemos que no. Pero tampoco sabías lo que era la guerra. O sea, no, solamente por lo que... Una peli, digo. Sí, por los comentarios de toda mi familia que vivió la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española. Claro. O sea, yo tenía una conciencia de lo que era. ¿Tu familia te había hablado de guerra antes? Sí, a todos mis primos, todos sentamos a escuchar las historias de guerra de mi familia. Entonces, teníamos noción de lo que era la guerra, aparte de las películas, pero aún imaginaba que no iba a ocurrir eso. Y ya está, se van a sentar a negociar y listo. Bueno, no fue así. Fue terrible. Me imagino cuando estábamos escuchando recién en producción, hay un montón de material, como siempre, y en 40 y tantos años se ha repetido tanto material que a veces es un poco volver a pasarlo. Claro. Pero escuchaba, ¿no? los anuncios en radio, a Altieri hablando de si quieren venir que vengan. Sí, terrible, sí, claro. Sí. Y es muy difícil eso. Por eso escribí una obra de teatro que se llama Fantasmal, que espero poderla llevar adelante, que habla sobre ese tema principalmente, ¿no? Está Galtieri, está la voz de Galtieri en la obra. Y es durísimo escucharlo. Claro. Y después las consecuencias espero que se puedan ver en escena. ¿Cuánto tiempo te tomó poder hablar de esto? Bueno, estuve 25 años sin hablar, así que un cuarto de siglo es mucho. Wow. Y o sea, casi hasta los 40 y pico. Casi toda tu edad. Casi hasta los 40 y pico no pudiste hablar de lo que habías vivido ahí. Sí, preferí no hablar, sí. Te preguntaban y vos decías nada, sí, nada. No, nadie preguntaba nada tampoco. Claro. Nadie preguntaba nada. Claro, sabían que no. Estábamos vistos como unos loquitos de la guerra, ¿no? Donde no conseguíamos trabajo, donde éramos marginados por la sociedad y por los estados, ¿no? ¿Cambió eso? Fue cambiando con el tiempo. Fue cambiando. ¿Hay un mayor reconocimiento? Sí, hay un mayor reconocimiento y tiene mucho que ver el trabajo nuestro, específicamente, de presentar proyectos en los municipios, en el gobierno provincial, en nacionales, y llevar adelante determinadas... Yo recuerdo cuando era chico la carpa que estaba en Plaza de Mayo, claro. Claro, había carpas, había movilizaciones por todos lados, a la Torre de los Ingleses, que hasta el nombre le cambiaron. Bueno, fueron todas luchas que partieron de los propios sectores de excombatientes de Malvinas y de veteranos de guerra. Disculpa que te llevo y te traigo a ese momento, pero hace también al
al entender. Entonces estábamos hablando de este viaje inicial, había como una no conciencia, bueno, vamos a conocer un territorio que no conocemos, y por otro lado, vamos a la guerra. Llegaron y ya estaba en situación de guerra esto, o sea, ya había comenzado. ¿Cómo fueron esos primeros días? Yo llegué un martes 13 de abril del año 82 y bueno, estuve en un lugar llamado Puerto Rivero, que después se llamó Puerto Argentino. De ahí nos trasladaron a la zona de Darwin, donde está el cementerio argentino ahora, y ahí comenzó todo a partir del 1 de mayo. Hasta junio. A mí me tocó hasta el 29 de mayo. 29 de mayo terminó la guerra para mí, ¿no? Pero después... ¿Cómo transcurrían esos días? ¿Dónde vivían? ¿En donde podían? Bueno, yo vivía en una carpita en el medio del campo, así que estaba un poco... Las temperaturas eran bajas. Eran muy bajas, bajo cero, y llovía, hacía frío. No tenían abrigo, ¿cierto? No teníamos abrigo. Todo eso que siempre se contó, en el caso nuestro lo padecimos. Es cierto. O sea que es real que no tenían abrigo, ¿escaseaba la comida? Al comienzo no, pero después cuando empezó la guerra, a partir de la guerra en sí, ¿no? El 1 de mayo, empezaron a haber bloqueos, no podían entrar los barcos o los aviones con alimentos y con pertrechos. Se empezó a complicar. Ellos tenían un poderío muy fuerte en el mar y por aire, y entonces empezaba a escasear todo. Por eso regresé con 14, 15 kilos de menos. Entonces quiere decir que la pasamos mal. Esa es la realidad. Parece una pavada la pregunta, pero tuvieron miedo, o sea, sentían miedo. Sí, claro, sí, mucho miedo. Sí, atacaban y era terrorífico. Las bombas, los aviones, las fragatas tirando bombas que no las veíamos, las escuchábamos, como en las películas, ¿sí? Ese silbido y esas explosiones, así. Además que tenerlo ahí, en un lugar donde no había árboles encima, no había nada, era todo... Y tampoco tenían con qué defenderse, ¿cierto? O sea, no tenían el suficiente armamento para estar a la par de los ingleses. Sí, en realidad no teníamos armamento viejo. El cañón antiaéreo que yo utilicé, dentro de todo era nuevo, hasta que lo aprendimos a usar, porque lo aprendimos a usar en Malvinas. No sabíamos nada. Así que, igualmente con lo que teníamos hicimos buenos combates, ¿no? Hicimos muy buenos combates, pero no alcanzó. Ellos tenían más que nosotros, tenían más protección, más cobertura, más armamento y más experiencia en guerras. Claro. Eso jugó un rol decisivo, ¿no? Nosotros estábamos esperando mucho tiempo a la intemperie, con frío, con hambre, no te dejaban dormir a la noche por los bombardeos, y eso después, sin las armas que se te iban rompiendo, te ibas quedando sin municiones. Bueno, era un final cantado. ¿Tomaste en algún momento la causa como tuya? O sea, ¿te sentías protagonista de la causa? ¿Yo tengo que salvar este lugar es nuestro? ¿O siempre era una lucha ajena? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. Más que nada, uno tenía un objetivo, que era proteger la pista aérea, que era de césped. Ese era nuestro principal objetivo. Después se fue dando otras cosas, porque de tirarle con un cañón antiaéreo a los aviones, uno termina tirándole a los británicos al cuerpo, intentando salvar vidas de compañeros. Cuando no tenías el cañón tenías que tirar con fusil. O sea, se fue cambiando el rol dentro de la vorágine de una guerra. Fue muy duro. ¿Y cómo fue encontrarse porque en algún punto eran ellos o vos, o ellos, claro, o tus compañeros? ¿Cómo fue encontrarse en ese caso con causar la muerte en alguien? Digo, algo que nunca te había pasado en tu vida. Sí, bueno, es durísimo. Hay muchos que siguen teniendo secuelas. Los que muchos se suicidaron, ¿no? Pero muchos siguen con secuelas. Tienen la imagen de cuando uno le dispara, lo ves. Le disparás y vos decís, estás matando gente. En ese momento no lo pensás, y después era uno de nosotros, con familia, con amigos. Es duro, ¿no? Por eso se han encontrado británicos y argentinos y después de la guerra y está todo bien, porque eran decisiones políticas que los de arriba deciden y los de abajo van al muere, digamos. Esa es la realidad. Así que bueno, fue difícil. Incluso a mí tuve la posibilidad de derribar un avión Harrier, y me enteré que el piloto estaba vivo 30 años después. O sea, es difícil explicar lo que sentí, la sensación de alivio que sentí en ese momento, 30 años después.
Así que... O sea, sentiste, derribé a ese avión, pero no maté a la persona que estaba 30 años dentro. después, pues el avión explotó en el aire y yo pensé que... 30 años pensando que sí. Que sí. Y al final, hace muy poquito, de la BBC de Londres me invitaron para juntarme con el piloto que había derribado. Allá, ¿no? Me financiaban el viaje y todo. ¿Que le dijiste que no? Le dije que no, sí. ¿Por qué? Me parecía que era faltar al respeto a los familiares de los caídos en Malvinas y todo lo que se estaba viviendo acá con 40 años. No quería hacer un show mediático sobre eso. Y les dije que iba a ir, sí. Cuando nos devuelvan las Malvinas iba a ir. Entonces, bueno, ahí se armó un poco el revuelo. Pero con el piloto no, está todo bien, no tengo nada que ver. Si viene a Argentina lo voy a ir a buscar. Y lo voy a invitar a comer un asadito. Así que no, tranquilo. Pero no me pareció correcto ir a hacer un show mediático y ver eso que se ve en todo el mundo, ese canal, ¿no? Los días allá se sucedían, imagino, como muy rápidamente, porque a la vez tampoco me decís tenías buen descanso. Entonces, Claro. ¿fue como una sucesión de algo muy rápido para como vos lo viviste en tiempo real? Sí, fue muy rápido, sí. Totalmente rápido. Fue tan rápido que en 2 meses adelgacé 14, 15 kilos. Esa es la velocidad. Fue muy rápido, muy estresante. Y se te veía ya un chico súper flaco, o sea que adelgazar 14, 15 kilos ahí. Era flaco, sí. Era flaco y vine muy flaco, sí. Fui con 72 kilos, así que imagínate con lo que vine. Era muy flaquito. En el medio de la guerra y demás, ¿ustedes no se enteraron, por ejemplo, cuando pasó esto de este especial que hicieron para recaudar cosas y demás? No, Sí. no se enteraban de No, eso. no se enteramos. No llegaban noticias allá. No, yo escuchaba Radio Colonia y Radio Carmen Claro. de Montevideo. En Radio Colonia se iban enterando de cómo iba la guerra. Sí, ¿Alguien les sí. decía? Sí, y los noticieros. Ah, o sea, Sí. por los medios se enteraban de si iban Claro. bien o no. Sí, gracias a los noticieros de Uruguay yo me iba enterando las cosas porque había tomado prestado de una casa un radiograbador, que eran enormes en ese momento, y ahí escuchábamos, a ver qué pasaba. Nos decían lo que estábamos pasando nosotros, o cerca mío, era una cosa increíble eso. Así que por eso siempre menciono las 2 radios de Uruguay que nos ayudaron a enterarnos qué estaba ocurriendo. Sí, la histórica Colonia, ¿no? Sí, claro, con Colonia fue fundamental para nosotros. Y después lo que fue el destino, que después que nos tomaron prisioneros de guerra, estuvimos 15 días de prisioneros de guerra, los ingleses nos llevaron al puerto de Montevideo, en Uruguay. Así que de una manera yo escuchaba los informativos de Uruguay y después terminé siendo liberado en Uruguay. O sea, fue una cosa muy loca. 15 días estuviste De prisioneros. de sí. prisionero. Sí, 15 días. ¿Puedo preguntar qué pasó en esos 15 días? Sí, nos encerraron en un esquiladero de oveja, un galpón que usaban para esquilar ovejas. Una semana estuvimos ahí. Generalmente no nos dejaban pasar, levantar la cabeza, pasar la cabeza de los corrales, de la altura de los corrales, todos en el piso. Y después nos trasladaron en unos helicópteros Chinook, que se llaman, que son unos helicópteros grandes con doble hélice. Nos trasladaron a San Carlos, que fue el lugar donde desembarcaron los británicos. Ahí estuvimos 3 días en un campo de concentración a cielo abierto. Haciendo trabajo forzoso. No, encerrados en el campo de concentración, con alambre de púa, lo que uno ve en la película y todos apuntándonos desde afuera. ¿Y qué pensabas que iba a pasar después? Y no sabíamos, la verdad que no sabíamos porque la guerra continuaba, los aviones argentinos seguían atacando, pasaban por arriba nuestro, no sé si nos iban a reconocer a la velocidad que van. O sea, estábamos en riesgo y en donde nos ponían adentro de un galpón, que era un frigorífico abandonado, en los techos tenía 2 bombas argentinas sin explotar. Era tremendo. Uno no sabía si quedarse a la intemperie toda la noche pero bueno, nos obligaron ahí, no sé qué acuerdo habrán hecho. Y uno estaba ahí y veía que se asomaban las bombas. Si pasaba un avión y tiraba una ahí, no quedaba nadie, esa es la realidad. Uh-huh. Así que ahí estuvimos 3 días y después nos subieron a un barco que se llama Norland Hall y ahí estuvimos 5 días camino a Uruguay. Hay un libro que a mí me interpeló mucho cuando lo leí, que tiene que ver con otro desastre mundial, que es el Holocausto, y es Hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Y Víctor, como psiquiatra, que después se convirtió, habiendo estado en un campo de concentración, mencionaba cuáles eran los pequeños hechos que marcaron su instancia en ese campo
que iban quitando de a poco, de alguna manera, a su entender, su dignidad, obvio. O sea, qué cosas iban socavando un poco y de a poquito, por ejemplo, no me puedo lavar los dientes, no, todas cosas que uno está acostumbrado, que viviendo en una situación excepcional como esa, van socavando sobre la integridad humana de cada uno. Vos viviste, me imagino, un montonazo de cosas. ¿Qué cosas empezaste a vivenciar en ese paso de los días que dijiste, bueno, qué cosas extrañan, qué cosas quiero, qué cosas sentiste la necesidad de tener? Bueno, de hecho estuvimos 2 meses sin bañarnos. Mirá. Eso. Y bueno, baño no había, de ninguna manera. A campo traviesa era todo. Claro. No había nada. Entonces, extrañabas hasta el mate, todo. Claro. Lo mínimo, cuando regresamos, veíamos que había mucha gente, se hacía problema por cosas que nosotros veíamos que eran unas pavadas, eran unas tonterías, y se hacían problema por eso, y uno quería tomarse un mate, ver un amigo, hacer otras cosas, compartir otra cosa, y entonces uno no comprendía mucho por qué se hacían tanto problema por cosas que eran tan pequeñas a comparación de lo que veníamos nosotros. A partir de ese mes, digamos, tu visión de la vida obviamente cambió sustancialmente porque empezaste a valorar otro tipo de cosas que antes no. Claro, se valoran otras cosas. Tuvimos 2 meses de una manera tremenda y después valorar lo mínimo, pero lo mínimo, es increíble, es un vuelco enorme. Entonces uno miraba a los costados y dice, ¿por qué se pone mal por esta cosa? Es una pavada. Nosotros veníamos de ese horror de muerte, de sangre, de bombardeo. Ya no nos parecía importante eso. Había cosas más importantes. Hay cosas más importantes. Obvio. Entonces, bueno, uno trata de buscar centrar su vida de alguna manera y trata de poner su cabeza en algún lado. Muchos no lo pudieron lograr, lamentablemente. Por eso caen en estados depresivos profundos, alcohol, droga. Otros pudimos de alguna manera meter la cabeza, yo en el caso mío, en los estudios, en el deporte, ¿no? Entonces tratar de salir de ese. ¿Te convertiste en politólogo? Sí. ¿En autor? Sí, tengo 5 títulos universitarios, pero... ¿Te ayudó eso a salir? Sí, me ayudó mucho, claro. Sí. Y también a canalizar, a contar. Sí, empecé a contar gracias a una profesora de la carrera de Ciencia Política, de Historia, una profesora de Historia. ¿Te costó decirle soy excombatiente? Ella lo descubrió de alguna manera, se dio cuenta por las preguntas que hacía y me preguntó. Se llama Eliana de Rascaeta, que finalmente hizo el prólogo del primer libro que escribí. ¿Ese? De ese. Ajá. Esta es la profesora. Una genia, me ayudó muchísimo. Y te sacó te sacó la ficha. Me sacó de la trinchera. ¿Te sacó la trinchera? Me sacó la trinchera. Estaba hundido, 25 años hundido, y ella fue la que se dio cuenta y me supo sacarme y me hizo la primera nota, con mucha paciencia, pobre. ¿Qué hablabas? En la revista Todo es Historia. ¿Cómo fue? ¿Hablabas poquito? No hablaba. No. Hablaba, yo cursaba las carreras y... Pero acá, en esta primera entrevista, digo, que era como ¿fuiste como sí. Fui muy poco, me fueron abordando a poquito, mostraron unas fotos, esto fue acá, fueron entrando de una manera que yo no sé hacerlo, ellos saben, y son todos historiadores, tienen muchos años, ahora es directora de la revista Todo es Historia, que es la más antigua del mundo, es importantísima esa revista, que se lee en todas las universidades. Y bueno, me fue llevando y salió una nota. A partir de ahí me empezó a ayudar y empecé a hablar y empecé a ir a las escuelas. Te ayudó a leerla, ¿no? Después, o sea, como decir, mira. Y fue duro, ¿no? Al principio. Sí. Una nota cuando se cumplieron 25 años justo. Por eso dije, me recuerdo que fueron 25 años que no hablé. Ella ahí, en esa revista Todo es Historia, me sacó ahí la primera. Ahí se empezaron a enterar gente que cursaba conmigo. Es más, había uno que se sentaba al lado mío que siempre venía con una campera y con las Malvinas tenía atada, ¿cómo se llama? Los stickers. Y venía con las Malvinas y veía que dibujaba y hablaba y me contaba. Y yo decía, si supiera que estuve en Malvinas. Y me pasó en la Universidad de La Matanza y en la Universidad de San Martín también me pasó eso.
tengo un compañero, Gustavo Gómez Pisano, que venía con una remera con las Islas Malvinas en el pecho, grande, y yo lo veía entrar, y digo, qué linda remera, le decía. Ah, gracias. Y digo, otra vez, qué linda remera. Y ya tanto le gusta la remera, y no sabía nada que yo había estado en Malvinas. Bueno, cuando se enteró, fue muy lindo hasta el día de hoy, que está diciendo de todo. Pongan que está, me dicen Jordi en la universidad, pongan que está Jordi en tal lugar, ahora te están escuchando y son todos de tu generación. Son todos de tu generación, son todos de los 90, mirá, compañeros de la universidad de los 90. O sea que indefectiblemente hiciste esa causa una causa obviamente personal, digamos, a raíz de haber pasado todo esto que pasaste, esa causa se convirtió en una causa personal. Las Malvinas son una causa aún personal para vos. Sí, yo creo que una causa de divulgación y de tomar conciencia que por las armas no vamos a llegar a ningún lado. Por más que quieran comprar aviones ahora y esos negocios que son impuestos de Estados Unidos, pero la causa es geopolítica y se tiene que resolver vía diplomática. Vos que fuiste militar a la fuerza, porque fuiste militar a la fuerza de alguna manera. Sí, bueno, soldado conscripto prefiero. Bueno, pero digamos, o sea, vos no elegiste estar claro. En ese lugar. ¿Cómo ves cuando ahora se habla, ¿no, de una especie de reconciliación, sin meternos en una cuestión política, pero cómo ves cuando se habla de una reconciliación con fuerzas militares? Sí, es un tema muy espinoso porque se dice en un discurso y eso denota que no es serio. Aparte, yo considero que tiene que pasar un par de generaciones para que eso se pueda dar, porque actualmente siguen estando militares de la dictadura educando a los nuevos militares, entonces hay una cuestión de respeto de los subordinados, de los alumnos a esos militares mayores que estuvieron en la peor época de Argentina. Entonces yo creo que hay que dejar pasar un par de generaciones, que se vaya viendo otra cosa. Incluso para verlo, ¿no? En el tiempo, escuchábamos con Ceci Sidelco hace unos días a un periodista cuando hablaban del nunca más, la necesidad de que pase más cantidad de tiempo para que veamos lo que sucedió en otra perspectiva, de otra forma. Sí, porque bueno, no pasó ni una hay personas que aún siguen vivas y que formaron parte de... Claro, ese es el tema, y incluso a nosotros nos pasa, ¿no? que alguien habla de Malvinas y por ahí alguno está contestando porque estamos vivos muchos, entonces yo creo que eso no ocurre cuando se habla de San Martín de Belgrano de Rosa, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar ese tiempo, ¿no? Igualmente uno a veces siempre está tocando los temas de alguna manera. Por ejemplo, en el cortometraje que hice, que se llama Entre dos mundos. Que se puede ver en YouTube, ¿no? Se puede ver en YouTube también, sí, en la plataforma Cinear también. Entre dos mundos, una película de posguerra. Bueno, me ayudó Coco Silly. Ahí está. Ahí lo tenemos a Coco Silly, ayudando a ser de veterano de guerra, de un escultor, que es una producción de Jorge Sonsini. Y acá, como pueden ver, bueno, Pamela Marmisol, que es la actriz, y acá hay un actor que se llama Carlos Videla. Wow. ¿No? Entonces, Carlos Videla, yo graciosamente tenía que poner un nombre distinto, entonces le puse Jorge, a propósito. Él era muy gracioso. Yo digo, ahora te vas a llamar Jorge, por tener el apellido Videla te vas a llamar Jorge en esta película. Y bueno, y al final, sí, bueno, un fenómeno. Bueno, él nos llevaba mucha tranquilidad. Era budista y siempre estaba con una actitud siempre tan positiva que era tan contagioso. Entonces siempre estábamos de buen humor. No sé cómo hacía. ¿Cómo era el humor durante esos días que estuviste en Malvinas? Porque muchas veces en muchas situaciones, límites de vida que he leído o que he tenido el placer de charlar, me han comentado que se daban de alguna forma ánimo
entre todas Sí. las personas que estaban ahí, hasta incluso llegaban a el humor como una manera de Sí. salvataje de la realidad. Sí, sí, es así. Bueno, yo soy una persona que tengo mucho humor. Y tengo un humor negro. También me encanta el humor negro. Así que era un lugar especial para el humor negro. Entonces, Lamentablemente sí. sí, era un lugar especial. Sí, había que recurrir a eso también cuando uno se caía o estaba muy para atrás. Uno siempre Se daban siempre ánimo mutuamente. Siempre tiene que haber alguien que levante un poco el tema. O te haga reír o te haga enojar, pero levantarte. Claro. Levantarte de alguna manera. Movete porque también hay que accionar y acá no nos podemos quedar y en esta no te puedes quedar. En esta no te puedes quedar, si no te vas a quedar definitivamente, Claro. ya sea por el frío o ya sea por un balazo, como ha ocurrido en momentos de desesperación, ¿no? Uno rezando y bueno, así le fue, pobre. Pero bueno, son momentos límites. Momentos límites, uno no sabe cómo puede accionar, cómo puede actuar. Es bravo, son momentos límites. Sí, vuelvo a repetir, que momentos límites a la edad de 18 y 19 años, que no es lo mismo que momentos límites a los 40 años, cuando ya tenés algo de vida masticada, transitada. Sí, es tal cual como vos lo decís, así es. Estábamos muy verdes, como decían. Claro. Había muchos compañeros que nunca se habían hecho ni la cama, nunca se hicieron de comer, no sabían lo que era eso, nunca habían trabajado, obviamente. Entonces había una diferencia entre nosotros muy grande. Yo a los 8 años estaba trabajando, vendiendo por los trenes. O sea que vos tenías que usar las vivencias que habías tenido de vida en función también de ayudar a tus compañeros para tratar de equilibrar de alguna forma, porque todos funcionan como un cuerpo solo ahí. Y tendría que ser así, ¿Y fue así? Y en cierta medida fue así. Por eso volvimos, del grupo mío volvimos todos, porque nos ayudábamos entre todos. Éramos un grupo chico igual, pero bueno, las consecuencias de la posguerra fue feroz. El estrés postraumático es feroz. Entonces también es difícil sobrellevarlo, ¿no? Uno que está a punto de perder la vida, yo que le salvé la vida a 4 compañeros. Es muy difícil, no solamente porque el tema mío que yo le haya salvado la vida jugando la mía, sino la de ellos que ya se veían que estaban muertos prácticamente. Entonces salir de eso, uno llega a la casa y dice, ¿qué te hace problema? Los problemas son otros, esa es la realidad. Como dice una amiga mía, los problemas son otros. Qué increíble que las personas que pasaron, como vos, por situaciones límites, como recién lo estábamos mencionando, tengan un mensaje tan esperanzador y positivo. Es genial. Pero, o sea, a fin de cuentas, o sea, vos podés llegar a contarle a otro, che, loco, el problema que estás teniendo en este momento es ínfimo con respecto a otras vivencias que tuvieron otras personas, como por ejemplo yo, como por ejemplo vos en este caso. Sí, es como decís, porque parece increíble, ¿no? Pero algo, yo lo hablo con mi señora y digo, algo debo generar en algún punto para que tanta gente confíe en decir cosas, ¿no? Que yo no diría nunca, cosas íntimas, tratar de escuchar una palabra. Dice, yo viví algo tan traumático y pude de alguna manera salir acompañado siempre, ¿no? Con el entorno más cercano y cómo me puede ayudar a mí en esto que no lo estoy viendo. Entonces como que te preguntan, te cuentan y a vos se te ocurren cosas, sí, para ayudar, siempre para ayudar. Siempre para ayudar. O sea que no hay una receta, sino a través del escuchar y compartir experiencia. Compartir experiencias y uno por ahí, con todo lo que vivió y con la edad que uno tiene una visión de determinadas cosas que pueden darte alguna herramienta para salir de ese pozo que estás en ese momento, de esa oscuridad. Pero yo creo que todos, si siendo un poquito más solidarios, eso se va a dar, eso se va dando. Y aparte siempre es bueno, es muy agradecido el que a uno también lo busca, ¿no? Lo busca para decir qué opinás sobre tal cosa, tal otra. Y te respetan si vos querés hablar o no. De la guerra se habla muy poco, tienen miedo de lastimar.
¿no? Inicialmente decías que con el tiempo se fue dando un mayor reconocimiento. Ni bien volvieron, ¿no fue así? No fue así. La dictadura genocida no se enterró prácticamente, salió del gobierno. No existieron. No existimos. Después ¿Y cómo se hablaba de ustedes? No se hablaban. Los soldados no, hasta el día de hoy prácticamente no existimos en las historias oficiales de las Fuerzas Armadas. No existimos, siempre son oficiales generalmente y algún que otro suboficial. Pero después vino la democracia a fin del año 83 y la excusa era y salimos de la dictadura. Después siempre había algo que iba aplazando. ¿Qué? Entonces, como salimos de la dictadura, no reconocemos a... No reconocemos, incluso estamos ahora, hace muchos años, estamos pidiendo que nos reconozcan un reconocimiento histórico porque desde el 82 hasta el 91 no somos reconocidos como que estuvimos en la guerra. Recién nos reconocieron a partir a fines del año 91. Claro. Entonces, y todo el resto, esos años del 82 al 91 no estuvimos en Malvinas, pero bueno, esas son luchas que están en el Congreso y no salen. Uh-huh. Pero bueno, entonces me das la razón con esto de que hubo un revisionismo que también puso a todos los militares en la misma bolsa. No solo a los militares, o sea, como en tu caso que fuiste militar porque te lo impusieron, como los militares que tomaron malas decisiones, sí. Fueron hijos de puta. Eso desde ya. Sí, yo como soldado conscripto siempre reconozco los que estuvieron mal y reconozco los que estuvieron bien. Por eso en los dos libros que escribí de Malvinas, pueden encontrar que yo digo determinados militares que hicieron cualquier cosa y determinados militares que fueron héroes. Claro. ¿No? O sea, hay que diferenciarlos también, ¿no? Puede decir, este tipo se la jugó, estuvo preparado, estuvo al lado de los soldados, estuvo combatiendo al lado, no se quedó escondido. Pero este otro estuvo escondido, se hizo el herido en combate y se fue, y se escondió. Entonces, esas cosas hay que ir contándolas. Yo las conté de la parte donde yo estuve. Pero tal vez es el tiempo, ¿no? Lo que falta, que era lo que vos decías. Y tal vez para contar eso y para que alguien lo vea de verdad, en perspectiva, y que vea, bueno, esta es la diferencia entre esto y esto, falta tiempo. Falta tiempo y falta ayuda también, porque hay muchos testimonios que no se conocen. Como el mío, que empezaron a aparecer después de 25 años de la guerra, hay otros que directamente no se conocen. Y yo en mis libros escribo apelando a que cada uno intente, si no sabe escribir o no puede escribir, que intente grabar, que intente contar. Que de alguna manera canalice. ¿No? Y su vivencia para saber qué pasó realmente, porque si uno se va a quedar con el relato oficial de las Fuerzas Armadas, está todo maquillado, como decías vos al comienzo. Está todo muy maquillado. Uh-huh. Entonces, nosotros queremos saber realmente lo que pasó. Yo soy politólogo, estudiamos historia, quiero saber lo que pasó. Entonces, cuando yo empecé a hablar también porque me mostraron dejé de hablar porque me mostraron una revista Gente, en el medio, que estaba ese póster, decía que había un piloto que se llama Yukik, que con un pucará fue y atacó creo que al Hermes y que lo derribaron ahí. Era el héroe, salió a hablar al hermano, todo. Y mi mamá me juntaba las revistas, entonces cuando volví me dice, mira, te fui juntando revistas, diarios, y Popular, Crónica, y me mandaba cosas de Ferro, porque yo soy hincha de Ferro. ¿Y ahí viste una historia que...? Y la primera revista, la abrí así, y digo, pero a este piloto lo conocí. Y entonces empecé a leer, y digo, no, pero esto es mentira todo esto. Este piloto nunca despegó. El primer ataque aéreo, el piloto estaba sentado en el avión Pucará y el primer ataque aéreo le pegaron una bomba arriba a la cabeza. No despegó. Y decían que era el héroe. Cerré la revista, le dije a mi mamá, guardame todo, el día de mañana las voy a volver a ver. Y bueno, dicho y hecho, empecé a estudiar historia, ciencia política y... Es como el estamos ganando, ¿no? Esas tapas claro, que veíamos, que estaban recién en un fascículo. Eso es un fascículo, un libro, eso que ahí lo va a poner... Tommy de vuelta, ese estamos ganando, pero también en la tapa de revista Gente en ese momento. Claro, sí, el libro Medio de Comunicación en Tiempo de Guerra, que escribí, hice una investigación sobre medios de comunicación. Me imagino ver eso en el tiempo, ¿no? Ya estando acá, ver ese tipo de tapas de estamos ganando. Claro, bueno, esa tapa, lo que decía esa tapa era falso, ¿verdad? Y en la tapa de mi libro
también es falso, pero es falso de la tapa falsa, ¿no? Como que se va anexando una cosa con otra. La mentira es... Entonces se va haciendo una bola, ¿no? Claro, sumándose más mentiras. Claro, se va replicando. Como ellos mintieron y yo le pongo ahí, en vez de poner le puse la tapa, pero puse la foto mía con el cañón antiaéreo. Voy a decir, ¿vieron? Así, como ustedes están viendo esta tapa, que no es real porque no era tapa de revista, la otra tampoco era real, porque no estaba ocurriendo eso. Y ahí está, hay una etapa de gente, por ejemplo, que dice Malvinas también hubo desinformación, estamos ganando. Claro, en mi segundo libro, que se llama Malvinas, Medio de Comunicación en Tiempo de Guerra. Sí, lo tenemos, ahora lo ponemos. Sí, pusiste esa tapa, lo estábamos viendo recién. Puse una de esas tapas, entonces también, pero ¿por qué? Si no había un cañón, pero tampoco estábamos ganando, ni seguíamos ganando. Bueno, fue muy fuerte. Yo por eso me puse a investigar sobre ese tema, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo de medio de comunicación, ¿no? Como la Guerra de Vietnam y después Malvinas. Y entonces fue muy interesante hacer ese análisis de la historia, análisis de las tapas de la revista. Y divulgarlo. Y divulgarlo, sí, porque se trabaja en las universidades mucho. Es más, yo empecé el trabajo en la universidad. Y por eso recién cuando empezamos la charla, no sé si ya estábamos al aire o no, pero me dijiste, soy divulgador, sos divulgador. Sí, de alguna manera sí. Voy mucho a las escuelas, a la universidad, bueno, a las escuelas primaria y secundaria. Hoy muy lindo, una mamá de una escuela que estuve, primaria, me manda una cartita que les hicieron escribir a los chicos por el tema de Malvinas, a los alumnos y a las alumnas. Ahí está la tapa de tu libro. Justo. Ahí está, ¿ves? Esto es todo tal cual. Y pero pusiste tu foto. Sí. ¿Te mandaron una cartita? Que les hicieron escribir una carta como si fuese un soldado de Malvinas. Y yo hace muchos años que fui a la escuela. Y la nena se ve que se acordaba. Y la carta me la dedicó a mí. Wow. Dijo Ramón Garcés, espero que... O sea, y la mamá hace un ratito me la envió, muy emocionante. Qué lindo. Muy, muy emocionante. Le dije, la verdad, no... Lo importante, ¿no? De que se mantenga vivo. Sí, y yo no le conocí. Relato verdadero. No le conocí la cara a la nena porque estábamos en pandemia, estaba con el barbijo, vino, me abrazó y esa nena... No importa, pero tu historia le llegó. Me escribió una cartita a Malvinas ahora, así que la mamá se disculpaba, dice, no estamos en guerra, pero le hicieron hacer un trabajo. Le digo, la verdad que es hermoso lo que escribió. Claro. Muy, muy emocionante, sí. Por eso la importancia de personas como vos que sigan divulgando lo que efectivamente pasó y contando, y también ayudando a otras personas que aún no lo han hecho seguramente a canalizar o a sacar afuera o a contar también su verdad, su historia. Sí, eso es difícil, pero sí, hay que incentivarlos. Hay que pensar que no tuvimos apoyo en salud mental, ¿no? Es muy difícil. Ahora se habla de salud mental. Ahora se habla, por la 30 pandemia, años no se hablaba de salud mental. hablaba. Pero bueno, estamos transitando, ahora se empeoró obviamente, ¿no? Todo con el tema de la pandemia, pero sí, no estuvimos cuidados, lamentablemente. Y bueno, las consecuencias están que más de 1000 suicidios, ¿no? Y un montón que no pueden salir de ese lugar de los tiros, de las guerras y de vestirse. No, porque había que esconderlos, lo que me estás contando, digo, ¿cómo te van a ofrecer algo si era esconderlos? Vestirse de militares, sentirse, tienen el pelo por acá y se visten de militares. Y es muy duro, eso es muy duro. Es que no se lo puede sacar a esta altura, pero sí, yo creo que ellos pueden sacar lo suyo y contarnos que vivieron. Eso les va a hacer muy bien. A mí me hizo muy bien. Estuve muy encerrado, 25 años en una trinchera, y bueno, mi profesora Eliana me ayudó, y mi señora, ¿no? que conocí por carta, también me ayudó. ¿Conociste por carta? La conocí por carta. Estaba cerrando, pero quiero saber esto. ¿Cómo conociste por carta a tu mujer? Sí, las cartas que iban a Malvinas. Sí, las cartas que iban a Malvinas. Yo, como estaba bien físicamente, corría 2 kilómetros a buscar las cartas al pueblo de Goose Green, de Pradera del Ganso, y las repartía a mis compañeros. Repartía la de las cartas de familia, de amigos y alguien de que no conocías. Y bueno, una de las tantas cartas, esa, me quedé con una. Y me preguntaba cómo te llamás, de qué signo sos, cuántos años tenés, me decía. O sea que no hubo que contarle la historia porque directamente ella ya estaba escribiendo a Malvinas. Sí, escribían todas, ella y su prima y sus compañeras de la escuela escribían a Malvinas, sí. Y a mí el 1 de mayo me habían dado por muerto en combate, y entonces Ramón había muerto en combate. Y digo, ¿cómo me llamo? Y ella me decía, ¿cómo te llamas? Y le pongo otro nombre, le puse Cristian. ¿Por qué te dieron muerto en combate?
Porque el primer ataque aéreo voló todo, que fue donde el piloto falleció, sí. Voló todo esa parte, y yo estaba en esa parte con el cañón y volé por el aire 8 metros y caí entre los muertos y me anotaron una lista y ahí quedé hasta bastante tiempo. ¿Pero no podías decir que estabas vivo? Lo decía, pero ya había salido el mensaje de Darwin a Puerto Argentino a Comodoro Rivadavia. Ah, bueno, claro. Así que hasta que llegue el mensaje de vuelta. Sí, sí, bueno, esa chica O sea que tu familia también te... Eran compañeros míos de la colimba, los que estaban en Comodoro Rivadavia. Eran compañeros míos que les tocó quedarse. Cuando recibieron eso, y si no le podemos decir a mamá, mi mamá les escribía a todos. Claro. Bueno, y ahí conociste a través de cartas conociste también a tu amor. Y sí, porque sin saberlo, ¿no? Le respondí, me llamó Cristian, qué sé yo, tengo 19 ya. Soy grande. Ya soy grande. Ella tenía 17, estaba en 5º año. Y bueno, del día que terminó la guerra, que fue el día siguiente que me largaron los británicos de prisionero de guerra, intentó conocerme en Ezeiza, en la escuela de suboficiales, fue a buscarme con la prima y preguntaba por Garcés, y yo le decía, esa chica no la conozco, decía, no es para mí, debe haber otro Garcés por ahí. Hasta que terminó el horario de visita y viene un soldado que está haciendo la guardia y dice, pero vos no sos Cristian Garcés. Y mi familia se reía, dice, te dijeron Cristian, Monchi, me dice, Monchi, te dijeron Cristian. Cristian soy yo, dije. Claro. Así que salí corriendo como un rayo hasta la puerta y la miré y digo, vos sos Roxana. Y me dice, sí. No, ahí fue terrible. Wow. Así que ahí nos abrazamos y bueno. ¿Y hasta ahora? Tuvimos mucho tiempo juntos, sí, vamos a cumplir 38 años casados ahora en noviembre. Así que, sí, y ahora se está viendo y está contenta y nerviosa al mismo tiempo. Bueno, un saludo para ella. Qué historia de amor fuerte. Sí. O sea que Malvinas te modificó completamente toda la vida. Por eso te decía que la guerra en esa dictadura fue cruel, fue dura y al mismo tiempo me dio algo en la vida que fue la que me acompaña ahora y que me sostuvo como estoy, que me ayudó a estudiar, que me contuvo, que no me dejó... Y te cambió la perspectiva de vida también. Sí, me ayudó mucho. Así que por eso... Las dos caras, ¿no? Sí, me ayudó, por eso me ayuda a escribir, me lee... Me ayudó. No, pero no solo ella, digo, te cambió la perspectiva de vida, la vivencia también. Digo, la vivencia de esto también te cambió, vos decías, después de ese mes, después de esa vivencia, empecé a valorar otras cosas. O sea que también hay como dos caras de la posibilidad de visión, siempre con el tiempo, obvio. Sí, claro. Fueron 2 meses muy duros y después me conoció flaquito. Era pobre. Me abrazaba y dice, me abrazaba huesitos, me dijo. Y así que, bueno, yo siempre aprovecho y le mando un beso gigante a Roxana y agradecerle públicamente que estoy acá gracias a ella. Le mandamos un beso entonces a Roxana y te agradezco a vos por tu tiempo, por seguir divulgando tu mensaje y ayudando también a otras personas a que también lo hagan y manteniendo viva la memoria que es muy importante. Bueno, el agradecido soy yo, que me permitan comunicarme con una audiencia enorme que ya sé que tiene una audiencia enorme y les mando un abrazo a todos, un abrazo malvinero para todos y bueno, para ustedes por recibirme. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Hasta la próxima.